Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos listos para comenzar su programa Creed en sus profetas. Cada día dedicamos un momento dentro de la programación de Nuevo Tiempo para el estudio, la búsqueda de las respuestas que Dios tiene en su palabra y en el espíritu de profecía. Para esta linda tarea nos congregamos en torno a esta mesa, aquí en el estudio de Nuevo Tiempo, junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Ever, y para continuar con esta historia y con este mensaje del libro de Oseas, hoy en el capítulo 2, así tan distintivo, tan especial y tan impactante por la forma en que se fueron dando o que Dios fue dirigiendo todas las cosas, ¿no? Así es. Así que saludamos juntos a nuestros amigos, les deseamos lo mejor y buscando juntos ahora en oración, en los comentarios de Elena de Huay, mensajes especiales de Dios para nosotros para este día. Como mencionamos el día de ayer, pastor, estamos ante un libro de una, no actuación, sino una realidad de 2 personas, pero que su vida ilustra otra cosa, ¿no? Es la relación entre Dios y su pueblo, como un esposo fiel y una esposa infiel. O sea, a partir de esa relación, desde la cercanía, ilustrarnos su amor fiel frente a nuestra infidelidad que muchas veces tenemos con Él. Es verdad. Ahora que Dios está ya dándose cuenta que hay que tomar algunas medidas extremas. Y entonces en el versículo 6 dice, yo voy a cerrar con espinos su camino. Voy a cercar el camino con seto, no hallará sus caminos. Un camino bloqueado. Hay una oposición. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios puso oposición al mensaje de Dios. Se oponía a los profetas, era un pueblo infiel, y entonces constantemente Dios enviaba mensajeros uno tras otro. Sin embargo, quiero hacer una pregunta respecto a este espíritu de oposición. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dice el Señor a través de la inspiración que deberíamos hacer cuando encontramos oposición al mensaje que tenemos que presentar? En el libro Cada día con Dios, en la página 248, Elena de White escribió lo siguiente. Tenemos que avanzar con tranquilidad y cuando aparentemente se cierre el camino en una determinada dirección, no debemos condenar a los poderes que existen actualmente porque al hacerlo estamos enseñando a otro poder cómo actuar para cerrarnos el camino. No debemos excitar
la oposición ni provocar represalias o venganzas. El momento culminante llegará bien pronto. Ya se está acercando subrepticiamente como un ladrón en la noche. Y podemos presentar verdades bíblicas que no provoquen las fuerzas opositoras que ya están actuando. Es decir, nosotros no tenemos que provocar la oposición, Claro. no tenemos que provocar la persecución. Ahora, cuando nos mantengamos y hacemos lo que tenemos que hacer, naturalmente va a surgir oposición. Y llegará el momento en que además de la oposición va a surgir la persecución, como ya ocurrió en el pasado, en los tiempos apostólicos o en los tiempos de la Reforma o en tantos otros tiempos. Pero no somos nosotros, por nuestra forma, por soberbia o por un mal proceder, que tenemos que provocar la persecución o despertar la oposición. También significa que puede ser que nosotros como cristianos, cuando vemos que alguien cierra el camino, y obviamente innecesariamente porque queremos predicar un mensaje de verdad, pero la persona no está dispuesta, o de repente un grupo, puede ser un grupo religioso, levanta la oposición. mm, Por allí he escuchado, hay ejemplos de personas que tal vez no reaccionaron de manera muy positiva y quisieron recurrir a otros elementos para poder contrarrestar esa oposición, pero eso fue muy contraproducente, ¿no? Dios nos está diciendo aquí que no debemos hacer eso. Porque cuando damos un paso en una dirección equivocada, después necesitamos dar un par de pasos más. Y cada vez la complicamos más. Claro, y en vez de arreglar la situación a través de un testimonio de paciencia, lo podemos empeorar y la oposición se puede levantar aún peor. Y eso sería contradictorio al mensaje que tenemos que dar. Correcto. Pero más adelante, el propio profeta allí, tomando la persona de Dios, dice, yo voy a castigar a mi pueblo, lo voy a castigar porque había días en que en vez de adorarme a mí, adoraba a los Baales. Se adornaba con sus arcillos, con sus joyeles, se iba detrás de sus amantes, ¿no? Lo mismo que la misma figura que probablemente hacía la esposa de Oseas, y se olvidaba de mí, ¿no? Entonces Dios está allí observando esta conducta del pueblo de Dios, simbolizada por la conducta de Gomer, y entonces como que está sintiendo no solamente un rechazo, sino que además se muestra como que algo, podríamos decir, susceptible. Dios está como que alejado, pareciera como que se está cansando. ¿Será que Dios en algún momento está alejando? ¿Será que Jesús en algún momento dice, me cansé de este pueblo? En el libro Nuestra elevada vocación, en la página 32, ella lo explica de esta manera. Muchos se quejan de que Jesús está muy lejos. ¿Quién lo ha colocado tan lejos? ¿No ha sido vuestra propia conducta la que os ha separado de Jesús? Él no os ha olvidado, sino que vosotros le habéis olvidado a Él para dedicar vuestras preferencias a otros. Cuando erráis de un lado a otro y estáis encantados con la voz del seductor y fijáis vuestros afectos sobre una cosa sin importancia, estáis en peligro de perder vuestra paz y confianza en Dios. Entonces es cuando Satanás os presenta el pensamiento de que Jesús os ha olvidado. Pero ¿no habéis olvidado vosotros a Jesús? No nos atrevamos a dejar que su nombre languidezca en nuestros labios y su amor y recuerdo muera en nuestros corazones. O sea, a veces pasa que no asistimos a la iglesia, faltamos de vez en cuando. Entonces, dejamos de alimentarnos. Nosotros nos vamos alejando del Señor. Y después cuando enfrentamos las consecuencias de ese alejamiento, lo que pasa es que el Señor se olvidó de mí. No, nosotros nos olvidamos de Él. Él nunca se olvida de nosotros. La Biblia es muy clara, dice, una madre podría ser que se olvide de su hijo, pero el Señor no se olvida de nosotros. Así que no es que Él se aleja, somos nosotros los que nos alejamos, no es que Él se olvida, somos nosotros los que nos olvidamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mantener permanentemente la llama viva, tenemos que mantener ese fuego siempre vivo, ¿no? Alimentándolo para que de esa manera
podamos estar firmes en el Señor, en su palabra, en sus promesas y en su contenido para nuestra vida. Interesante que la Biblia menciona a los amantes del pueblo de Dios, esos amantes que hacen que se olvide de su esposo. Y Elena White, ahí en la cita que nos presenta, dice, este seductor, dice que seduce, y dice que poco a poco se va apagando el nombre de Jesús de nuestros labios, ¿no? Es justamente ese proceso de olvido del esposo verdadero. ¿Por qué? Porque hay un seductor que hace olvidar al pueblo de Dios justamente la persona del esposo verdadero, único del pueblo de Dios, que es la esposa del Señor, ¿no? Y que nosotros somos parte de esa esposa. Así que hay un trabajo ahí doble, ¿no? Una indiferencia de parte de la esposa y también un trabajo del seductor. Sí, bueno, el enemigo es seductor por excelencia, no es que sea excelente, pero su trabajo es seducir, porque la esencia del enemigo es engañar. Exacto. Y la estrategia del enemigo es acusar. Él seduce a través de su engaño y nos acusa, porque después al final lo que dice es, viste que Dios no se interesa, Dios no se importa, no sos nadie. O sea, Él me seduce, Él me aleja y después encima le echa la culpa a Dios. Y a veces le echa la culpa al propio ingenuo que cayó seducido por las antimañas. Claro, pero en la última instancia después le terminamos juntos con el enemigo echando la culpa a Dios. ¿Qué es lo que pasó ya en el Edén, no? La mujer que me diste, la serpiente que creaste, o sea, la culpa en el fondo parece que la tenía Dios. Así es. Qué peligro, amigos, nosotros estamos expuestos ante los engaños de Satanás. No nos olvidemos que podemos encontrar consuelo y esperanza en la palabra de Dios. Si quiere profundizar en estos temas tan importantes, busque una iglesia, www.encuentrounaglesia.com. Vamos a recibir algunos consejos y enseguida volvemos. Hola amigos, hoy tengo una hermosa cita para compartir con ustedes. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Esta cita se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles y puede ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Pues te invito a que busques el aplicativo Elena G. de White en el App Store o en el Play Store. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com. Gracias amigos por continuar con nosotros. Esto es Creer en sus profetas en Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Hemos reservado unos instantes para volver a presentarles una invitación. Porque nuestra lucha no es contra alguien de sangre, carne a quien vemos, sino contra las potestades, contra las tinieblas, contra el mismo demonio, contra el mismo Satanás. Entonces, revistámonos de toda la armadura de Dios para estar firmes. Su palabra, la oración, la comunión con Él, la asistencia a la iglesia, el compartir la fe. Revistámonos de toda la armadura de Dios. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por mostrarnos que hay un seductor, que hay un engañador y un acusador. Pero también gracias por mostrarnos que hay un consolador, que hay un Padre que nos ama, que hay un poderoso que quiere estar a nuestro lado para que seamos vencedores. Bendícenos para que podamos revestirnos de toda la armadura de Dios y estar firmes. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos. Esto ha sido Creer en sus profetas. El día de hoy nos despedimos con la esperanza y la promesa, Dios mediante, de encontrarnos el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza.